Hígado y vesícula biliar. El primordio del hígado aparece a la tercera semana, como una prominencia del epitelio endodérmico del extremo distal del intestino anterior. Al primordio del hígado también se le denomina como divertículo hepático o yema hepática, el cual consta de células en proliferación, las cuales van a tener una conexión entre el divertículo hepático y el intestino anterior, el cual se va a estrechar, produciendo así el conducto colédoco. Una protuberancia ventral se forma mediante el colédoco, dando origen así a la vesícula biliar y al conducto cístico. Cuando las células hepáticas invaden totalmente el tabique transverso, el mesodermo que hay entre el hígado y el intestino anterior van a formar el omento mayor y el ligamento falciforme del hígado. Estos dos componentes juntos se van a denominar como mesenterio ventral. El mesodermo en la superficie del hígado se va a diferenciar en el peritoneo visceral, a excepción de su porción craneal, la cual permanece en contacto con el resto del tabique transverso, donde se formará el tendón central del diafragma. La superficie del hígado va a quedar recubierta por peritoneo y va a constituir el área desnuda del hígado. En la semana número 10, el hígado ocupa el 10% del peso corporal total, al cual se atribuye debido a la gran cantidad de sinusoides hepáticos. En esta semana se va a darle función más importante, que es la función hematopoyética, en donde se van a producir glóbulos rojos y blancos. Esta función desaparece a los 2 últimos meses de vida intrauterina. Al momento del nacimiento ya no hay islotes hematopoyéticos. Otra función importante se da en la semana número 12, en donde las células hepáticas van a producir la bilis. Anomalías del hígado y de la vesícula biliar. Las variaciones en la lobulación del hígado son comunes pero carecen de importancia clínica. Los conductos hepáticos accesorios y la duplicación de la vesícula biliar también son comunes y en general asintomáticos. Sin embargo, adquieren importancia clínica en condiciones patológicas. En algunos casos, no recanalizan los conductos que pasan por un estado sólido en su desarrollo. Este defecto, llamado atresia biliar extrahepática, ocurre en uno de 15.000 nacimientos vivos. Entre el 15 y 20% de los pacientes afectados presentan conductos proximales permeables y un defecto corregible, pero el resto casi siempre muere si no recibe un trasplante de hígado. Otro problema en la formación de los conductos reside en el propio hígado, la atresia e hipoplasia del colédoco intrahepático. Esta malformación poco frecuente, de uno de 100.000 nacimientos vivos, puede deberse a infecciones fetales. Puede resultar mortal, pero normalmente presenta un curso prolongado benigno. Bien, vamos a empezar hablando del páncreas. El páncreas va a constar de 2 yemas, tanto la yema pancreática ventral como la yema pancreática dorsal. Una semejanza en ambas es que se van a originar en el endodermo que reviste al duodeno, que se encuentra en esta parte de aquí. Otra característica principal es que la diferencia entre ambas es que la yema pancreática dorsal, como su nombre lo indica, se va a localizar en el mesenterio dorsal. Pero en cambio, la yema pancreática ventral está cerca al colédoco, el conducto del colédoco, que es esta parte de color verde que podemos encontrar señalado en el dibujo de acá. Entonces, al continuar el proceso, este duodeno va a girar hacia la derecha y va a adoptar una forma de C, como podemos observar acá. Al hacer este movimiento, la yema pancreática ventral junto con el colédoco también van a hacer este tipo de movimiento y se van a desplazar dorsalmente. Al realizar este movimiento, el conducto pancreático ventral va a terminar situándose por debajo y detrás del conducto pancreático dorsal, que se encuentra de color café. Este es la yema dorsal, como lo expliqué anteriormente. Es entonces que el parénquima se fusiona con el sistema de conductos de las yemas, tanto pancreática dorsal como la yema pancreática ventral, que son estas dos de aquí.
Bueno, al continuar este proceso, el conducto pancreático ventral, que es el de color celeste que se encuentra debajo del páncreas dorsal, va a dar la formación al proceso uniforme o también apófisis unciforme, que es en esta parte de aquí, también conocida como la parte inferior de la cabeza del páncreas. Además, tenemos que el conducto pancreático principal, que va a constar de todo esto, va a estar compuesto o se va a componer tanto de la parte distal del conducto pancreático dorsal, que es esta parte de color café, y de todo lo que corresponde al conducto pancreático ventral, que se encuentra de color celeste. Mientras que la parte proximal de este conducto pancreático dorsal se va a obliterar y va a formar lo que es el conducto pancreático accesorio, que es este que podemos observar aquí. Se va a obliterar y va a formar este conducto pancreático accesorio, o también llamado santorino. Junto con el colédoco, que es este que se encuentra por detrás de color verde, se va a encontrar en el duodeno, lo cual va a encontrarse o va a adentrarse en el sitio de la papila mayor, que es en esta parte de aquí, como lo podemos ver mejor señalado en la imagen de acá. En cambio, lo que corresponde al conducto accesorio, que es este que está aquí, y este en cambio va a entrar por la papila menor, que se va a encontrar en esta parte de acá arriba. Esta es la papila mayor, y esta es la papila menor, como podemos observar en la imagen de acá. Bien. Un dato muy importante del páncreas, con lo que corresponde, la secreción de insulina comienza aproximadamente en el quinto mes. Las células que secretan glucagón y somatostatina también se desarrollan a partir de las células parenquimatosas. Es decir, aquí van a comenzar las hormonas a producir lo que cada una corresponde. Consideraciones clínicas, anomalías pancreáticas. En condiciones normales, la yema pancreática ventral va a constar de dos componentes, los cuales van a fusionarse, van a girar y van a terminar por debajo y por detrás de la yema pancreática dorsal. Sin embargo, habrán ocasiones en las que esto no suceda. Y lo que pasa es que la porción derecha de esta yema ventral sigue su ruta normal, pero la izquierda sigue por el lado contrario, lo cual ocasiona que el duodeno quede rodeado de tejido pancreático y a esto se le conoce como un páncreas anular, la cual en ocasiones puede constreñir al duodeno provocando una obstrucción total. Otra anomalía que tenemos es el tejido pancreático accesorio, la cual es una embriopatía asintomática que se caracteriza por la presencia de tejido pancreático en otros lugares del organismo. Este puede aparecer desde el extremo distal del esófago hasta la punta de la asa intestinal primaria. Y esta de aquí por lo regular se va a localizar en la mucosa del estómago y en el divertículo de Meckel, donde puede presentar todas las características histológicas del páncreas. Intestino medio. En un embrión de 5 semanas, el intestino medio va a encontrarse suspendido en la pared abdominal dorsal, a diferencia en el adulto, el cual se va a encontrarse distal al duodeno y va a terminar distal al colon transverso. El intestino medio va a encontrarse irrigado por la arteria mesentérica superior, a diferencia del intestino tanto anterior como posterior, que va a estar irrigado por la arteria celíaca y también por la arteria mesentérica inferior. El desarrollo del intestino medio se va a deber por un alargamiento de las asas de manera rápida, el cual va a formar a la asa intestinal primitiva, la misma que se va a relacionar en su región cefálica con el duodeno, el yeyuno y el ilio, y en su región más caudal con la parte inferior del ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y el colon transverso. Tenemos a la hernia fisiológica, la cual
esta se va a caracterizar por un desarrollo de las asas intestinales, que se va a producir de manera rápida por un alargamiento de las mismas. Tenemos también que a raíz del crecimiento del hígado, este va a hacer que la cavidad abdominal se haga un tanto más pequeña, de tal manera que en esa cavidad abdominal se van a alojar las asas intestinales. Bien, estas van a entrar en la cavidad extraembrionaria a partir de la sexta semana por medio del cordón umbilical. Y a eso se lo conoce como la hernia fisiológica. A continuación vamos a hablar acerca de la rotación del intestino medio. Vamos a centrarnos en el asa intestinal primaria, que va a tener como eje de rotación a la arteria mesentérica superior. Va a girar unos 270 grados en sentido en contra de las manecillas del reloj. Una vez que haya girado los 90 grados, las asas van a salir de la cavidad abdominal, y una vez que giren los 180 grados restantes, pues va a retornar a dicha cavidad. También es importante tener presente que las asas durante este proceso de rotación van a continuar alargándose, así como también es importante destacar que las asas intestinales gruesas no participan en dicho proceso de rotación. Y como por último punto, hay que tener presente que tanto el yeyuno como el ilión van a enrollarse. Retracción de las asas herniadas se va a dar en la semana número 10. No se sabe con exactitud a qué se debe, pero se toman en cuenta los siguientes factores: regresión del riñón mesonéfrico, el menor crecimiento del hígado y la expansión de la cavidad abdominal. También es importante tomar en cuenta la yema cecal, la cual va a estar ubicada en la rama caudal de la asa intestinal primaria. Esta va a aparecer en la sexta semana. Esta se ubica en el cuadrante superior derecho y posteriormente va a pasar a ubicarse a la fosa ilíaca. Una vez que realice este movimiento, pues tanto el ángulo hepático como el colon ascendente, tal y cual se puede observar en la imagen, va a pasar hacia el lado derecho. También es importante destacar que dicha yema va a formar el apéndice, el cual se va a encontrar retrocecal o retrocólico, es decir, detrás del ciego o detrás del colon. Bien, a continuación seguimos con los mesenterios de las asas intestinales. El mesenterio del asa intestinal primaria pasa por profundos cambios con la rotación y enrollamiento de los intestinos. Cuando la rama caudal del asa se desplaza al lado derecho de la cavidad abdominal, el mesenterio dorsal gira alrededor del origen de la arteria mesentérica superior. Más tarde, cuando las presiones ascendente y descendente del colon ocupan la posición definitiva, sus mesenterios oprimen el peritoneo de la pared abdominal. Tras fusionarse esas capas, el colon ascendente y descendente quedan anclados de manera permanente en la posición retroperitoneal. Por el contrario, el apéndice, el extremo inferior del ilión y el colon sigmoide conservan sus mesenterios libres. El destino del mesocolon transverso es distinto, ya que este se fusiona con la pared posterior del aumento mayor, pero sin perder su movilidad. Su línea de anclaje finalmente se extiende desde el ángulo hepático del colon ascendente hasta el ángulo esplénico del colon descendente. En un principio, el mesenterio de las asas yeyuno-iliales se continúan con el del colon ascendente. Cuando el mesenterio del mesocolon ascendente se fusiona con la pared abdominal posterior, el mesenterio de las asas yeyuno-iliales alcanzan una nueva línea de anclaje que se extiende desde el área donde el duodeno se torna intraperitoneal hasta la unión iliocecal. Anomalías de los mesenterios. En condiciones normales, el colon ascendente, con excepción de la parte más caudal, se fusiona con la pared abdominal posterior y este mismo está recubierto en la superficie por un peritoneo en su porción anterior y lateral.
La persistencia de una porción del mesocolon da origen a un ciego móvil, es decir, en la parte más caudal del colon ascendente se forma el ciego móvil. En su forma extrema, el mesenterio del colon ascendente no se fusiona con la pared corporal posterior. Esto da origen a un mesenterio largo que permite movimientos anormales del intestino o incluso dando origen a un vólvulo ciego o del colon, que es una torsión del intestino sobre su mismo eje, que es la imagen que la podemos ver a la derecha. Asimismo, la fusión incompleta del mesenterio con la pared corporal posterior puede producir bolsas retrocólicas detrás del mesocolon ascendente. En una hernia retrocólica quedan atrapadas algunas partes del intestino delgado detrás del mesocolon. Anomalías de la pared corporal. La onfalocele es una hernia de las vísceras abdominales a través de un anillo umbilical agrandado. Esto ocasiona que los órganos de la pared abdominal del feto salgan, pero no entren en contacto directo con la superficie externa, sino este queda atrapado en sí mismo por una porción ensanchada del cordón umbilical, donde pueden salir órganos como es el intestino tanto grueso como delgado, el estómago, el vaso, la vesícula biliar o incluso el hígado. Su origen se da porque el intestino no retorna a la cavidad corporal desde su hernia fisiológica que se da entre la sexta y la 10ª semana. Esto ocurre en 2.5 sobre 10.000 nacimientos y tiene una tasa de mortalidad del 25%. La gastrosquisis, que es la imagen que la podemos ver a la derecha, es una protrusión de los contenidos abdominales a través de la pared corporal hasta el interior de la cavidad amniótica. Ocurre a un lado del ombligo y se da comúnmente más en el lado derecho. Esto es igual que la onfalocele, pero no quedan contenidos los órganos sobre una porción ensanchada del cordón umbilical, sino totalmente expuestos a lo que es el líquido amniótico, lo que puede causar daños a las vísceras mismas. Esto ocurre en 1 sobre 10.000 nacimientos y este no se acompaña de anomalías cromosómicas ni de efectos cardíacos y graves. Es decir, la gastrosquisis es menos grave que la onfalocele, por lo que va a tener una tasa de mortalidad muy baja. Cabe recalcar que la onfalocele y la gastrosquisis pueden ser diagnosticadas por un eco. Anomalías del conducto vitelino. En un porcentaje entre el 2 al 4% de las personas persiste una pequeña porción del conducto vitelino, el cual va a formar una bolsa de Lilion denominado divertículo iliar o divertículo de Meckel. Generalmente esto no causa síntomas, pero cuando contiene tejido pancreático puede producir úlceras, hemorragias o perforación. A veces ambos lados del extremo del conducto vitelino se convierten en cordones fibrosos, en donde la porción media va a formar un quiste grande denominado quiste vitelino. Pero en otra variante, el conducto vitelino permanece abierto, de tal manera que va a originar una comunicación entre el ombligo y el intestino, anomalía conocida como fístula umbilical o fístula vitelina. Anomalía de rotación del intestino. Las anomalías del asa intestinal pueden ocasionar que el intestino se enrolle y haya una insuficiencia del aporte sanguíneo. En condiciones normales, el asa intestinal gira a 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero en otras ocasiones la rotación llega a 90 grados, haciendo que el colon y el ciego sean las primeras porciones en regresar del cordón umbilical. Entonces, las ansas que retornan más tarde se desplazan dando origen al colon izquierdo. La rotación inversa del asa intestinal ocurre cuando el asa primaria gira 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. En esta anomalía el colon transverso se va a situar detrás del duodeno y de la arteria mesentérica superior. La duplicación del asa intestinal y los quistes puede ocurrir en cualquier lugar, pero por lo general se localizan en la región del ilion. Además, esta anomalía se acompaña de otros defectos como la atresia intestinal, el ano imperforado, gastroscrisis y onfalocele. Ahora vamos a hablar sobre las atresias y estenosis intestinales.
Estas pueden ocurrir en cualquier parte del intestino. Sin embargo, la mayoría de los casos se presentan en el duodeno, mientras que la minoría en el colon, y en igual número tanto en el yeyuno como en el ilio, representando uno de cada 1500 nacimientos. Las que se extienden desde la porción distal a caudal del duodeno se las denominan accidentes vasculares. Antes se pensaba que podrían deberse a varios factores, como la rotación anómala, el vólvulo, la gastroquisis u onfalocele. Sin embargo, estudios más recientes determinaron que se deben a problemas de diferenciación del intestino, ocasionado por la expresión errónea de algunos genes H o X y de receptores en la familia FGF, los cuales provocan atresia intestinal. El 50% de los casos se pierden una región intestinal, como podemos observar en el siguiente gráfico. En el 20% de los casos va a subsistir un cordón fibroso, mientras que en otro 20% se va a presentar un estrechamiento en el cual un diafragma delgado va a separar los segmentos más grandes y pequeños del intestino. En el 10% de los casos va a corresponder a las estenosis y a las atresias múltiples con una frecuencia de 5% en cada una. Y por último tenemos la atresia en cáscara de manzana. Esta representa un 10% de los casos. En esta, el yeyuno proximal y el intestino es corto, con la porción distal a la lesión enrollada alrededor del resto del mesenterio. Los efectos que las atresias tienen en un recién nacido va a depender de cuánto intestino va a resultar dañado y en la ubicación que se presenta este daño. Algunos neonatos con importantes daños van a presentar bajo peso en el nacimiento y otras anomalías. El intestino posterior va a dar origen a lo siguiente: al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y la parte superior del conducto anal. El endodermo del intestino posterior también produce el revestimiento interno de la vesícula y la uretra. La porción terminal del intestino posterior entra en el conducto anorrectal primitivo. El elantoides va a penetrar en el seno urogenital primitivo. También la cloaca es una cavidad recubierta de endodermo, cuyo límite ventral está revestido por el ectodermo superficial. Esta frontera entre el endodermo y el ectodermo va a dar origen a la membrana cloacal. El tabique urorectal va a separar la región situada entre el alantoides y el intestino posterior. A medida que el embrión crece y el pliegue caudal continúa desarrollando, la punta del tabique urorectal se va a colocar cerca de la membrana cloacal. Al final de la 7ª semana, la membrana se rompe creando una abertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. La parte superior, es decir, los 2/3 del conducto anal, derivan del endodermo del intestino posterior, mientras que la parte inferior, 1/3 del conducto anal, derivan del ectodermo que rodea el proctodio. El endodermo en la región del proctodio prolifera invaginándose para crear la depresión anal. Como la parte caudal del conducto se origina en el ectodermo, esta va a estar irrigada por las arterias rectales inferiores, que son ramas de las arterias pudendas internas. Sin embargo, la parte craneal del conducto anal se origina en el endodermo y por lo mismo su irrigación va a estar dada por la arteria rectal superior, prolongación de la arteria mesentérica inferior. La unión entre las regiones endodérmica y ectodérmica del conducto anal va a estar delimitada por la línea pectínea, justo por debajo de las columnas anales. Consideraciones clínicas. Anomalías del intestino posterior
fístulas rectouretrales y fístulas rectovaginales. Su incidencia es de 1 en 5.000 nacimientos y se debe a anomalías durante la formación de la cloaca o del tabique urorectal, en donde la abertura del intestino posterior se desplazará hacia la parte anterior, creando así una abertura del intestino posterior hasta la uretra o vagina. Fístulas y atresias rectoanales. Se debe a una expresión anómala de los genes durante la señalización epitelio-mesenquimatosa. Su gravedad varía, dejando un tubo estrecho y el resto fibroso que se va a conectar a la superficie perineal. Por otro lado tenemos al ano imperforado. En estos casos, la membrana anal no se romperá. Por último tenemos al megacolon congénito, también conocido como megacolon aganglionar, el cual se debe a una ausencia de los ganglios parasimpáticos en la pared del intestino. Estos ganglios precisamente van a derivar de las células de la cresta neural, las cuales migrarán desde los pliegues neurales hacia la pared del intestino. En los casos existentes, del 10 al 20% afectarán a los segmentos del colon transverso, mientras que un 3% afectará a todo el colon como tal.